Buenos días, tardes o noches, querido espectador. Siéntete bienvenido a este nuevo espacio de aprendizaje en el que vamos a estar tratando el tema de la neurodidáctica. Dentro de este estaremos resaltando algunos conceptos relevantes, así como también su importancia y las estrategias utilizadas en la educación. Este espacio estará siendo conducido por Génesis Pérez, Marlenis La Antigua, Emmanuel Núñez, Manuel Salomón, Katiana Cruz y una servidora, Doraifi Sánchez. Este espacio. Bien, antes de iniciar de lleno con el tema, debemos dar un preámbulo sobre qué es la neurociencia y qué es la didáctica. La neurociencia es una disciplina científica que se dedica al estudio del sistema nervioso, que incluye el cerebro, la médula espinal y las redes neuronales. Su objetivo principal es comprender la estructura y función del sistema nervioso, así como los procesos que subyacen a la generación de comportamientos, pensamientos y también las emociones. La neurociencia utiliza enfoques multidisciplinarios, combinando conocimientos de biología, psicología, química y otros campos relacionados para investigar cómo las células nerviosas, o como conocemos neuronas, interactúan entre sí y cómo estas interacciones dan lugar a la actividad cerebral y a las funciones cognitivas. Los neurocientíficos utilizan diversas técnicas como la imagen cerebral, la electrofisiología y la genética para explorar y comprender los procesos neuronales. En cuanto a la didáctica, esta es una disciplina que se ocupa de estrategias, métodos y técnicas de enseñanza y aprendizaje. El objetivo principal de la didáctica es optimizar el proceso educativo, facilitando así la transmisión de conocimientos y habilidades de manera afectiva que posee el docente. La didáctica aborda cómo planificar, organizar y llevar a cabo la enseñanza, considerando aspectos relevantes como los objetivos educativos, las características de todos los estudiantes, los contenidos a enseñar, las evaluaciones y algo sumamente importante, los estilos de aprendizaje de cada uno de nuestros alumnos. Algunos de los aspectos claves que constituyen a la didáctica es el diseño de las lecciones. Esta se encarga de desarrollar planes de clase efectivos que aborden los objetivos educativos y utilicen métodos apropiados para facilitar el aprendizaje. También la selección de métodos y recursos. Al elegir las estrategias y herramientas más adecuadas para transmitir la información y fomentar la participación activa de todos nuestros estudiantes en el aula de clase. Otro aspecto relevante es la evaluación, y es que la didáctica desarrolla métodos de evaluación para medir el progreso de los estudiantes y la efectividad de la enseñanza. También la adaptación de cada uno de nuestros alumnos. Y por último, la motivación, y es que la didáctica crea un ambiente de aprendizaje que fomenta la motivación y el interés de todos nuestros alumnos. La didáctica no solo se aplica en el ámbito escolar, sino que también se extiende a contextos de formación en el trabajo y en otros entornos educativos. Luego de recordar lo que es neurociencia y didáctica, vamos a ver por qué la palabra neurodidáctica está compuesta por estas dos. Pues la neurodidáctica no es más que un enfoque educativo que utiliza conocimientos de neurociencia para comprender cómo aprende el cerebro y aplicar estos principios en la enseñanza. Busca establecer conexiones entre los hallazgos científicos sobre el funcionamiento cerebral y las prácticas pedagógicas para mejorar la eficacia del proceso de aprendizaje. Algunos de los conceptos clave que se destacan en este campo son los siguientes: plasticidad cerebral, la cual es la capacidad del cerebro para adaptarse y cambiar a lo largo del tiempo en respuesta a la experiencia. En educación implica que el entorno y las experiencias de aprendizaje pueden influir positivamente en la estructura y función cerebral. También está la emoción y el aprendizaje.
Las emociones sabemos que desempeñan un papel crucial en el proceso de aprendizaje. Las experiencias emocionalmente significativas pueden potenciar la retención de información, ya que la emoción activa áreas cerebrales vinculadas al almacenamiento de la memoria. Y por último está la atención y el enfoque. La atención es fundamental para el aprendizaje efectivo. La capacidad de enfocarse en la tarea presente facilita la consolidación de la información. Estrategias que mantienen la atención, como la variedad en la presentación de contenidos, son cruciales y muy claves. Bien, mis colegas Katiani y Doraisi nos estuvieron poniendo en contexto acerca de algunos conceptos que son claves a la hora de hablar de la neurodidáctica. Y yo sé pues que usted se estará preguntando, pero ¿cuál es la verdadera importancia de la neurodidáctica? Bien, para nosotros hablar de la importancia de la neurodidáctica debemos tener pendiente que el objetivo principal de la neurodidáctica es básicamente favorecer en el aprendizaje de los alumnos, es decir, conocer cómo funciona el cerebro, relacionarlo con las bases del aprendizaje, para de esta forma permitir seleccionar de una manera más óptima los planteamientos metodológicos. Entonces, eso trae como consecuencia producir una mejora en lo que es el proceso de aprendizaje. Hay una parte esencial que no podemos dejar escapar a la hora de hablar de la importancia de la neurodidáctica, y es que dar libertad de movimientos en el aula y fuera de la misma, porque en ocasiones se puede fuera del aula, contribuye a mejorar los niveles de estrés y el rendimiento educativo. Y además el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas, emocionales, artísticas, de lectura o de meditación, que desarrollan los alumnos gracias a la aplicación de la neurodidáctica, que tiene realmente un gran impacto positivo en lo que es el proceso de aprendizaje. Otra vertiente que yo considero importante mencionar en este apartado es que con la práctica de actividades neurodidácticas se motiva lo que es la curiosidad, la atención y la concentración de los alumnos sobre lo que se está estudiando. Además, la motivación es fundamental para el estudio, vamos a decir, óptimo y significativo a largo plazo. Y por último, en esta parte de la importancia de la neurodidáctica, es importante mencionar que al tratarse de una disciplina en la que se diversifican de manera, vamos a decir, paulativa, lo que se enseña, es mucho más sencillo presentar estados emocionales equilibrados y positivos en los estudiantes. Y esto es debido a que se fomenta lo que es el autocontrol y el manejo de las emociones. Bien, nosotros como docente en formación consideramos siempre estos aspectos que pues nos pueden ayudar o beneficiar en nuestra aula de clase. Entonces debemos tener pendiente que aplicar la neurodidáctica en el salón de clase conlleva distintos beneficios. Entre ellos, proporciona el aprendizaje real e integral entre los estudiantes. Se reducen los niveles de estrés, incrementa el rendimiento educativo y además impulsa lo que es la curiosidad, la atención y concentración, lo que es esencial para generar el aprendizaje a largo plazo. De esa parte era que mencionaba anteriormente, que aplicar la neurodidáctica en el aula verdaderamente genera curiosidad a nuestros estudiantes. Y créanme que si un estudiante se siente con curiosidad acerca de un tema, va a aprender de forma más óptima, porque va a buscar indagar de ese tema, porque realmente le llama la atención. Además, aplicar la neurodidáctica en el salón de clase también tiene el beneficio de que los alumnos presentan estados emocionales más equilibrados y positivos, derivados de que se fomenta el manejo adecuado de las emociones y de lo que es el autocontrol. Además, ayuda a gestionar de mejor manera lo que es el acoso escolar. Sabemos que el acoso escolar es un tema, ¿verdad?, que genera controversias, pero verdaderamente aplicar la neurodidáctica ayuda a que esto se reduzca. Bien, ha llegado el momento de preguntarnos cuáles son los principios básicos de la neurodidáctica. Debemos tener pendiente que la neurodidáctica es una disciplina sustentada por una serie de fundamentos, y yo sé que usted está pues bien entusiasmado y quiere saber cuáles son esos fundamentos. Bien, el primer fundamento es que el proceso de aprendizaje es divertido.
Esto es así en el momento que el estudiante decide por voluntad propia qué es lo que quiere aprender. Si un alumno soluciona por iniciativa propia un problema que considera difícil, la sensación que se le proporciona al darle solución sería felicidad. Esto se debe al aumento de la dopamina que se genera en el cerebro. El segundo fundamento es que frecuentemente el aprendizaje se produce de manera espontánea. Los niños son capaces de adquirir ciertas habilidades a través del juego y sin ningún tipo de instrucciones dirigidas. Se trata de mecanismos neurobiológicos implícitos del propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, el aprendizaje se considera un proceso emocional. Si los niños asocian a sensaciones positivas ciertas informaciones y contenido, son capaces de memorizarlos y retenerlos y además conservarlos de mejor forma. Dentro de las estrategias neurodidácticas podemos encontrar el aprendizaje basado en juegos. El aprendizaje basado en juegos es un tipo de aprendizaje que resulta motivador para el alumno y facilita que participe en experiencias de aprendizaje activo. Este expone como un enfoque de enseñanza donde los estudiantes desarrollan los aspectos más relevantes de los juegos desde la incorporación de un contexto de aprendizaje diseñado por los educadores para los educandos. El profesorado y el alumnado trabajan en equipo con el fin de añadir profundidad y perspectiva a la experiencia de interacción en el juego. Estos avances han formado una nueva concepción de lo que son las experiencias educativas, permitiendo la construcción del aprendizaje mediado por los juegos y aportando cierto grado de interactividad que puede repercutir en un mejor aprendizaje. El aprendizaje basado en juegos cuenta con múltiples beneficios, entre los cuales podemos destacar la motivación del alumno. Esta estrategia cuenta con la capacidad de captar la atención de los alumnos, ya que les proporciona un entorno que les gusta, les divierte y les resulta muy motivador. Por otro lado, ayuda a razonar y ser autónomos. El juego plantea al alumno situaciones en las que debe reflexionar y tomar decisiones adecuadas para solventar fallos y reponerse de las derrotas. También permite lograr un aprendizaje activo. Esta estrategia da la posibilidad de ejercitar los conocimientos de manera práctica. Al aprender haciendo, el alumno experimenta y practica en prueba y error. Establece relaciones entre conocimientos previos y nuevos y toma decisiones para mejorar. Por último, vamos a destacar que el alumno llega a controlar su aprendizaje. Mediante el juego, el niño o el adolescente logra un feedback instantáneo respecto a sus conocimientos sobre un tema o asignatura. Esto le permite ser consciente de su grado de adquisición de lo aprendido y le ayuda a descubrir en qué debe incidir y centrarse en ello. Mi colega Manuel les estuvo hablando acerca de dos estrategias neurodidácticas y yo les continuaré hablando sobre dos estrategias más muy importantes. En el ámbito de la neurodidáctica, la adaptación de estilos de aprendizaje y enfoque de atención es crucial para optimizar el desarrollo educativo, teniendo en cuenta las diferencias individuales en la forma en que las personas aprenden. La neurodidáctica se basa en la comprensión de cómo funciona el cerebro para informar y mejorar las prácticas educativas. La adaptación de estilos de aprendizaje implica reconocer y aprovechar las preferencias individuales de los estudiantes en la forma en que absorben, procesan y retienen la información. Algunos aprenden mejor a través de métodos visuales, otros mediante la audición y algunos pueden favorecer el aprendizaje práctico. Adaptar la enseñanza puede incluir una variedad de modalidades, puede mejorar la retención y comprensión de la información. Esta se encarga de reconocer y atender las diferentes formas en que los estudiantes procesan la información, ya sea visual, auditiva o kinestésica.
En esta parte el docente tiene que observar y evaluar qué estrategia o estilo utilizar para que sus estudiantes puedan obtener las informaciones debidas de las clases, que puedan aprender y que puedan poner en práctica lo aprendido en ese día y en los siguientes, pero teniendo en cuenta que debe de observar y evaluar muy bien a sus estudiantes, porque no todos aprenden de la misma manera y se les hace más fácil a veces aprender mediante la observación de videos o mediante las prácticas. El enfoque de atención se refiere a la capacidad de dirigir y mantener la atención en una tarea específica. Dado que la atención es un recurso limitado, los educadores en neurodidáctica buscan estrategias para mantener la atención de los estudiantes. Estos pueden incluir la incorporación de elementos visuales atractivos, cambios de actividad frecuentes y el uso de métodos interactivos que involucren activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Los docentes hoy en día estamos tratando de implementar lo que son las dinámicas al inicio, en el desarrollo y además en el cierre, ya que estas dinámicas los estudiantes se motivan más a participar y ponen mucho más atención a las clases. Por eso, el enfoque de atención es muy importante a la hora de desarrollar una clase, de darle una clase a un estudiante. En resumen, la adaptación de estilos de aprendizaje y el enfoque de atención en neurodidáctica se centran en personalizar la enseñanza para abordar las preferencias individuales y en mantener la atención de los estudiantes para optimizar la retención y comprensión del contenido educativo. Ok, continuando con las estrategias. Sabemos que la neurodidáctica es un enfoque educativo que integra los principios de la neurociencia con las estrategias pedagógicas, con el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Aquí yo le traigo otra estrategia, la cual es el aprendizaje multisensorial. Este incorpora diferentes modalidades sensoriales, tales como la visual, la auditiva y la kinestésica, para así de un modo u otro activar diversas áreas del cerebro y mejorar la retención. Además, utiliza recursos visuales, demostraciones prácticas y debate para abordar diferentes estilos de aprendizaje, ya que sabemos que los estudiantes no solo contienen un estilo de aprendizaje, sino varios, y que todos aprenden de diferente manera. Esta estrategia, como le había comentado, aborda lo visual. Dentro de lo visual nos podemos encontrar con gráficas y diagramas, y también podemos encontrarnos con imágenes que se pueden presentar mediante un proyecto y efectuamos lo que es la comprensión visual. Otro es los aprendizajes visuales, donde incorporamos presentaciones visuales. Sabemos que estamos en plena era moderna, por así decirlo, y es significativo e innovador emplear diapositivas. ¿Y las diapositivas qué son? Pues visuales. De este modo se incorpora lo multisensorial aquí. Dentro de lo multisensorial, como lo había comentado, tenemos lo auditivo, que el auditivo más bien incorpora lo que tiene que ver con el audio, tales como conferencias y discusiones, así como podcast, audiolibro. Esto con el fin de que los estudiantes no tengan como un solo método de aprendizaje, sino que puedan aprender de diferentes maneras. Tal como pueden aprender con juegos, también pueden aprender con videos. Entonces, esto es lo que trata el aprendizaje multisensorial. Otra cosa es lo táctil, o sea, lo kinestésico. Esta se desarrollan con actividades prácticas que pueden incluir juegos, simulaciones, etc. Con el mismo fin, fortalecer los conocimientos de los estudiantes y que tengan una mejor comprensión de todos los contenidos que se dan en ella y se sientan bien durante el proceso. Bien, ahora nos encontramos con la conexión emocional, otra estrategia de la neurodidáctica. Esta fomenta el ambiente positivo
y seguro en el aula para reducir el estrés. Sabemos que el estrés es algo que se da frecuentemente, además de la ansiedad, ya que estos factores pueden afectar la capacidad de aprendizaje, además de que relaciona los conceptos de estudio con experiencias emocionales, para hacer que la información sea más relevante y memorable. O sea que si los estudiantes se encuentran bien, aprenden bien. Esto es como un dicho que dice que el mal comido no piensa, así mismo los estudiantes. Si los estudiantes no se sienten bien durante una clase, no aprenderán. Y esta es otra estrategia que abarca la neurodidáctica, hacer que los estudiantes se sientan bien, o sea, su conexión emocional sea gratificante, o sea, superior. Dentro de la conexión emocional tenemos la conciencia emocional, la regulación emocional, la relación emocional con los contenidos. Un punto muy importante. Comenzando con la conexión emocional, esta puede abarcar los reconocimientos de emociones propias de los estudiantes. Aquí fomentamos la autoconciencia emocional, ayudando a los estudiantes a reconocer y comprender sus propias emociones. Además, emplea lo que tiene que ver con la empatía. Esta trata de desarrollar la capacidad de los estudiantes para comprender las emociones de los demás, fomentando la empatía y la conexión social, y al mismo paso fomentando el compañerismo en ellos mismos. Además de estas tenemos la regulación emocional, las cuales más bien son técnicas como de relajación, de manejo de estrés. Dentro de estas técnicas podemos encontrar estrategias de relajación como la respiración profunda o la meditación, para así de un modo u otro ayudar al estudiante a regular sus emociones. Además, proporcionan herramientas para la gestión del estrés, la ansiedad, y así contribuyendo a un ambiente de aprendizaje más positivo. Por último, tenemos la relación emocional con el contenido, que es otra cosa que abarca esta estrategia de la conexión emocional. Sabemos que los estudiantes, como antes les había comentado, si ellos no se sienten bien con los contenidos, no van a aprender. O sea que es fundamental fomentar esta parte. La conexión emocional con el contenido relaciona el contenido de estudio con experiencias emocionales para así de un modo u otro aumentar la relevancia y la retención de información, que es el sueño que todos los docentes queremos, que los estudiantes logren recopilar, logren almacenar la información que nosotros le transmitimos a ellos y hacer del proceso de enseñanza-aprendizaje un proceso innovador y con resultados fructíferos.